¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Gutiérrez Martínez y vamos a analizar en este video el caso Lozada Angulo versus Bolivia, más conocido como la Ley Brisa, que se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados. Y vamos a ver de qué manera esta ley maligna no responde a los criterios de la Corte Interamericana. ¿Qué les estoy diciendo? Que esta ley, este proyecto de ley Brisa, se la ha realizado de manera maliciosa, perniciosa, porque como van a poder ver en los siguientes minutos, el proyecto de ley no responde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la sentencia del caso Angulo Lozada versus Bolivia del año 2022. Y vamos a comenzar con ello. Van a observar de que es un invento, lamentablemente. Esto se ha aprobado en la anterior legislatura, es decir, en el anterior gobierno de los masistas. Como pueden observar, Andrónico Rodríguez Ledesma, en su calidad de presidente de la Cámara de Senadores, ha aprobado este nefasto proyecto de ley Brisa. Ahí pueden observar en la pantalla el proyecto 010/2023-2024, donde se realizan modificaciones pero que no responden a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia del caso Angulo Lozada versus Bolivia. Esta sentencia es del 18 de noviembre del 2022. Entonces se han inventado esta ley Brisa, está mal elaborada porque no responde a los criterios de la Corte Interamericana. Es decir, la Corte Interamericana no le dice a Bolivia, por ejemplo, que los delitos contra la libertad sexual son imprescriptibles. Ahí está la primera contradicción. Sin embargo, el artículo 30 de este proyecto de ley dice que son imprescriptibles los delitos. Eso es falso. La Corte, como vamos a ver más adelante, no ordena que sean imprescriptibles los delitos. Aparte de ello, las modificaciones que realizan tampoco responden a la realidad. Es una ley nefasta, es un proyecto de ley nefasto. Como pueden ver, el artículo 40 del procedimiento penal, totalmente cambiado. Por si acaso lo he señalado, como lo he resaltado con amarillo, para que ustedes puedan ver todas las modificaciones que hace este proyecto de ley. Asimismo, en la última parte del artículo 101 de la ley 1768, el Código Penal, indica que son imprescriptibles los delitos contra la libertad sexual, y eso no lo dice la Corte. Lo dice Brisa, precisamente ese proyecto de ley Brisa, que ni el nombre responde a la Corte. Ahora, la violación, como pueden ver, esas son las modificaciones que este proyecto de ley pretende insertar. Lo más nefasto es el tema de las penas que quieren introducir a nuestro sistema penal boliviano. La violación de infante también tiene modificaciones más duras en las penas. Y aquí hay un aspecto que es muy importante, esto sí vale la pena resaltarlo: la violación incestuosa, introducido por la Corte, pero la Corte dice que se debe visibilizar este tipo penal. Y sin embargo, en este proyecto de ley le ponen una sanción de 25 a 30 años de privación de libertad. Entonces, eso tampoco la Corte lo ha decidido. Es simplemente este proyecto de ley mal elaborado el cual realiza este cambio, esta modificación. El consentimiento, por si acaso, aquí está muy mal elaborado. Lamentablemente, en este proyecto de ley Brisa es nefasto. La Corte dice, como van a poder observar más adelante, que el consentimiento tiene que ser determinante para la configuración del tipo penal. No lo que dice aquí este artículo 309, como pueden observar, que es toda una serie de rasgos confusos, de cuestiones incomprensibles y que no son adecuadas. Entonces, como pueden ver, esas son las modificaciones que pretenden hacer, que no responden a la realidad. Ahora, ¿qué es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Angulo Lozada contra Bolivia?
y dispone, pueden observar primero, que existe responsabilidad de los funcionarios públicos. Y eso es algo evidente porque en nuestro país lamentablemente no se realiza una investigación de los hechos. Lo que se tendría que hacer es averiguar si una mujer está mintiendo o no está mintiendo. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Muchos fiscales no averiguan y dicen, a título de revictimización, no se realizan más actos investigativos porque se le va a revictimizar a la persona. Entonces, ahí la falencia, el error está en las personas, en las personas, en el funcionario público que asume el rango de autoridad, que tiene el cargo de autoridad. La ley no está mal, porque si bien la ley 348 señala la revictimización, tampoco significa que no se van a realizar actos de investigación, porque la finalidad del proceso es encontrar la verdad histórica del hecho. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si una mujer se inventa, si un niño se inventa? Porque se inventan. No todas las personas dicen la verdad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que averiguar, pero se tiene que averiguar de manera adecuada, como dice la Corte, no como están pretendiendo aplicarlo en la realidad con la 348, como se hacen nefastamente, o con este proyecto de ley Brisa. Entonces, como pueden observar, tampoco dice aquí, tampoco dispone la imprescriptibilidad, o sea que eso de la imprescriptibilidad que se va a poder demandar significa que se va a poder demandar cualquier momento cuando tenga 50, 100 años una persona, va a poder denunciar un proceso penal por violación de niño, niña o adolescente. En ese caso, se está atentando contra la naturaleza de un instituto jurídico que se llama la prescripción. Y como pueden ver en la pantalla, no hay esa disposición. La Corte no dice que se va a aplicar la imprescriptibilidad de los delitos de carácter sexual. Entonces, es un invento la ley Brisa, está mal diseñada. También dispone otros aspectos la Corte Interamericana. Como pueden ver, ¿hay responsabilidad internacional de Bolivia en el caso Brisa? Sí. ¿Por qué? Porque no se han realizado adecuadas investigaciones. En el punto 13 menciona la falta de consentimiento, eso para la configuración del delito de violación. Eso es muy importante. También recomienda la Corte que el consentimiento es algo muy importante, que vamos a verlo enseguida, pero sin embargo ahorita estamos haciendo una vista rápida de que la Corte ha dispuesto una cosa, pero la ley Brisa, el proyecto de ley Brisa, está utilizando a la Corte Interamericana para satisfacer sus nefastos intereses, porque no dice el proyecto de ley lo que dice la Corte. Ahí es donde existe un contraste notable, como pueden observar en sus pantallas. Después dice que hay que adecuar el ordenamiento jurídico boliviano de acuerdo al estupro, de acuerdo al tipo penal, en relación al estupro, dice el punto 14. El punto 15, adecuar también el ordenamiento jurídico para visibilizar la violación sexual incestuosa, es lo que les decía hace un momento. Lo que pretende la Corte es que este delito de violación sexual incestuosa sea notable y que conozcan, que la gente se informe en qué consiste este delito. Después, aquí es lo más importante, donde la Corte recomienda que se tienen que adecuar los protocolos y se tienen que adoptar nuevos protocolos de investigación en el punto 16. Lo mismo en el punto 17, pero en relación a capacitaciones para informar a los funcionarios públicos. El Estado en el punto 18 también indica que va a realizar capacitaciones a los médicos forenses y al personal del Instituto de Investigaciones Forenses. Se va a realizar en el punto 19 una campaña de concientización y sensibilización. En el punto 20 se va a incorporar materiales de enseñanza obligatoria escolar con la finalidad de prevenir, identificar y denunciar hechos de violencia sexual. Se va a implementar un sistema, en el punto 21, un sistema nacional centralizado de recopilación de datos en casos de violencia sexual. Como pueden observar, esto no dice el proyecto de la ley Brisa. No hay coordinación entre el proyecto de ley Brisa con esta sentencia de la Corte Interamericana, la sentencia 475 del caso Angulo Lozada versus Bolivia.
Ahora, veamos un poco más, ahondemos un poco más. En el punto 186 dice que el tribunal, o sea, la Corte, ha establecido que distintas autoridades estatales a cargo de la investigación y el juzgamiento contribuyeron con la revictimización de Brisa por medio de la realización de exámenes forenses, interrogatorios repetitivos de preguntas y comentarios inadecuados, es decir, que se han equivocado los funcionarios públicos, y lo dice claramente la Corte. Ahora, en el punto 198 dice que se debe tipificar el delito de violación donde el consentimiento sea un elemento tangencial y adicional para la configuración del tipo de violación, o sea, que el consentimiento es el principal elemento. Si no hay consentimiento, entonces no hay la violación. O sea, si no hay consentimiento, hay la violación. Eso es lo que configura el delito de violación. Aparece la violación cuando no hay consentimiento. Eso es lo que dice la Corte. En el punto 199 señala que el delito de estupro se basa en tradiciones y estereotipos de género, no identifica las particulares condiciones de vulnerabilidad de la víctima, encubre relaciones de poder y crea una jerarquía entre los delitos sexuales que disminuye, invisibiliza y naturaliza la gravedad de la violencia sexual contra niños y niñas. ¿Ve? Entonces ahí está explicando por qué el estupro es defectuoso y por qué se debe adecuar a los desarrollos doctrinales que se hacen en derecho. Aquí indica de que se subraya la violación incestuosa y que se debe dar importancia relevante de dar visibilidad a la definición y a la prohibición de la violación incestuosa. Eso es lo que dice la Corte. Ya estamos terminando. Aparte de ello, dice en el punto 204 que el Estado boliviano tiene que adecuar sus protocolos y adoptar nuevos protocolos de acuerdo a los estándares internacionales en las investigaciones, y hace más hincapié, se tiene que investigar, se tiene que crear en el 205 un protocolo de investigación donde explica este punto de que Bolivia tiene que tener en cuenta criterios establecidos en los instrumentos internacionales en materia de protección de los derechos de la niñez, como los estándares desarrollados en esta sentencia, y debe incluir estos 9 puntos, como pueden ver en la pantalla. Esos son los estándares desarrollados. Ahora, después tiene que crearse un protocolo de abordaje integral y valoración médico-legal. Esto está orientado y referido a los funcionarios públicos del Instituto de Investigaciones Forenses. Se debe crear un protocolo específico estandarizado de atención integral para niños, niñas y adolescentes. Estos protocolos tienen que crearse en Bolivia porque no funciona bien la investigación, el proceso penal. ¿Por qué? Porque ya lo está reconociendo. La falla se encuentra en los funcionarios públicos. Y finalmente, bueno, antes de terminar, señala en el punto 208 que Bolivia tiene que cumplir con las medidas de reparación del daño. Ahora, algunos aspectos más que tenemos que tener en cuenta es de que la Corte recomienda a Bolivia adoptar capacitaciones y cursos de carácter permanente dirigido a médicos forenses y personal del Instituto de Investigaciones Forenses. Se debe hacer una campaña de concientización y sensibilización. El Estado debe cumplir con las medidas de reparación. El Estado tiene que incorporar Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Mi nombre es Alfredo Gutiérrez Martínez, soy abogado y en conclusiones les puedo decir al finalizar que si bien todos tenemos derecho y en especial las mujeres se encuentran dentro del grupo vulnerable y amerita que sean protegidas las mujeres, así también como los niños ameritan que sean protegidos, pues esto no se puede realizar a través de proyectos de ley como la ley Brisa, como hemos podido observar, que son realizados con odio, con maldad y sobre todo con mentiras. Un saludo muy grande para las personas que han estado en este pequeño video y hasta pronto.